Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y durante el año 2019 a nivel mundial tuvimos una pandemia llamada COVID-19 y también coronavirus, se conoce como coronavirus. Esta pandemia no perdonó edad, sexo, raza, nacionalidad, estatus social. Se llevó a muchos, pero a otros también Dios les dejó pasar el proceso para que se contara lo que vivieron. Y en este día tengo como invitado el pastor Alex Pérez. Hermano Alex, Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones, hermana Nora. Bueno, qué alegría poder estar aquí, poder compartir con ustedes las maravillas del Señor. Y todo el Señor lo permite y solamente sabemos de que anunciamos la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Alex, por compartir, por querer estar aquí ante la audiencia y dar su testimonio. Cuéntenos cuál fue el proceso que usted vivió durante el coronavirus y cómo fue todo lo que usted tuvo que pasar. Bueno, quiero iniciar pues compartiendo lo que hoy por gracia de Dios, los que hemos sido llamados por el Señor somos. Y somos hijos de Dios, somos elegidos por el Señor. El Señor nos miró con sus ojos de amor y nos dio este grande regalo, como es una nueva vida en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia. Y quiero recordar lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14, el versículo 8 y 9, que dice: si vivimos por el Señor, vivimos, o para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esto para compartirles un momento inesperado, porque cuando uno le está sirviendo al Señor, enfocado en todo lo que es el ministerio pastoral, que por gracia de Dios estamos ya hace 23 años, a los 24 años el Señor me llamó para servirle en el ministerio pastoral. Cuando empieza todo esto en el mundo entero, yo estaba muy lejos de que esto iba a llegar a mi vida. Estaba sirviéndole al Señor, nos avalanchamos todos los ministros a las redes, donde empezamos a buscar formas, medios para continuar predicando la palabra. Algo que nosotros vivimos donde era pastor en ese momento en que empezó a suceder todo esto, porque fue en la primera ola. Las personas, no podíamos atender a las personas y llegaban personas apartadas a tocar a la puerta el timbre. Ábranos, por favor, queremos reconciliarnos con el Señor, somos apartados. Y era algo que se estaba viviendo, era una grande realidad. Y siempre en la primera ola de esta vivencia de la pandemia llamada COVID, realmente no se estaba preparado, por medio de la medicina no se estaba preparado, y realmente se empezaron a experimentar muchas cosas porque pues no se tenía ni aún la medicina para tratar todo lo que era este virus llamado COVID. Estábamos sirviendo al Señor, estábamos predicando la palabra a través de las redes y bueno, empezaron a pasar los días de todo esto, eran como los lugares donde vivíamos, yo sé que también ustedes allá lo vivieron, eran como lugares ya desolados, aún acá los lugares de los peajes estaban todas esas barandas levantadas. Y era algo que se estaba viviendo y era una realidad. De un momento a otro, en los primeros días de toda esta vivencia, de un momento a otro terminé de predicar virtualmente una dominical
cuando de repente empecé a sentirme como que me faltaba el aire. Y pues realmente yo pensaba de que pues no era lo que se estaba viviendo, sino que de pronto pues era el encierro, buscaba otras de pronto razones, pero ninguna de ellas era una realidad de lo que estaba pasando. Mi esposa pues mirando que esto iba aumentando, tomó el carro y me llevó a la clínica. Me miraron y me dijeron que no, que era más que todo una neumonía, aunque no me hicieron la prueba, y me enviaron a la casa. Pero a los días el aire me faltaba mucho más y ya mirando mi condición que no podía respirar muy bien, mi esposa ya no tenía la fuerza yo para estar en pie. Mi esposa con otros hermanos me cargan, me suben al carro, me llevan nuevamente y al llevarme ya mirando en la condición en que yo estaba, si me hacen el examen y sale positivo. Al salir positivo uno dice, ¿será? Como que es verdad que estoy viviendo esto. Y ahí empieza esta experiencia inesperada, pero sabemos que a Dios no se le sale nada de control y que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eh, como humanos muchas veces pensamos que no vivimos ciertas situaciones en nuestra vida, pero las vivimos, como en nuestra salud, como pérdida también de familiares, muchas situaciones que como humanos las enfrentamos. Pero la gran diferencia es que nosotros sabemos a quién tenemos en los cielos, quién es nuestro Dios, de quién dependemos, a dónde podemos recurrir, porque torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será saciado. En ese momento me dicen, te tienes que quedar, entrega todas tus cosas de valores a tu esposa, le entregué todo y algo que sentí y me marcó mucho fue cuando me quité este anillo de matrimonio. Me dijeron el anillo también. Sentía en ese momento un desprendimiento de muchas cosas en mi vida. Me suben a una camilla. Al subirme a esta camilla me empiezan a entrar y al fondo miraba a mi esposa y de un momento a otro voltearon hacia un lado izquierdo y dejé de ver a mi esposa. De ahí empezó todo esto, me colocaban los primeros días en muchas posiciones, boca abajo, de un lado, para mirar si la respiración, los pulmones empezaban a funcionar mucho mejor, la respiración se estabilizara, pero pasaban los días y nada de esto funcionaba y mi condición empezó a complicarse. Ellos viendo de que mi situación se empeoraba, los médicos toman la decisión de intubarme. Hablan conmigo y me dicen, debemos de intubarte porque tus pulmones no quieren funcionar. Tu respiración no se quiere estabilizar y necesitamos hacer esta intervención. En ese momento yo les dije que no estaba de acuerdo y que no permitía que hicieran la intubación. Entonces ellos viendo mi posición mandaron a buscar a mi esposa. Mi esposa viene, los médicos le dicen que pues yo tomé la decisión de no intubarme. Uno de los médicos viene y se me acerca y me dice, si no te intubamos te mueres. Yo les dije, no hay problema. En ese momento ellos se van, mi esposa se queda y para mí fue algo muy especial porque fue usada por Dios. Ella me toma la mano y me dice, te quiero hacer solo 2 preguntas. Y era que yo me estaba resistiendo a la realidad, o sea, no estaba aceptando lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y la primera pregunta que me hace mi esposa me dice, respóndeme, ¿a Dios se le sale algo de control? Yo le dije, no. Ok, entonces estamos aquí porque así Dios lo ha permitido. Y la otra pregunta que te quiero hacer es,
¿los médicos son puestos por Dios, sí o no? Yo le dije, sí, claro, sí son puestos por Dios. Entonces, suéltate en las manos de Dios y que esto llegue hasta donde Dios quiere que llegue. En ese momento me tomó de la mano y oramos. Y yo le dije, que así sea. Oramos los dos. Cuando terminamos la oración fue un momento muy bonito. Y en ese momento ella llama al médico y le dice al médico, al doctor, hagan lo que les corresponde hacer. Y es ahí donde entonces me anestesian y empiezan la intervención de la intubación. Es donde ya yo entro a esta intervención. Cuando me intuban, entonces entro a un coma inducido. Estando en el coma inducido es donde yo me desconecto de lo natural y empiezo a vivir una nueva experiencia en mi vida como hijo de Dios, porque estamos en las manos de Dios, una nueva experiencia que Dios tenía para mi vida. Y es donde mi situación se empieza a complicar ya estando intubado, estando en esa condición intubado, mi condición se empieza a empeorar, no se estabiliza mi respiración, no funcionan los pulmones. Y es entonces donde en ese momento las cosas empezaron a tomar eh, unos momentos muy complicados. Eh, Pasan los días y, y nada que pues salgo de ese estado, de esa condición, y es donde ya llevo varios días intubado, y es donde ellos eh, toman la decisión de extubarme para mirar si de pronto los pulmones responden en algo y empiezan a tal vez funcionar algo para que no se quedaran quietos. Y resulta que al extubarme es peor, empiezo a descender mucho más. Y cuando ellos ven esto, vuelven y me intuban por segunda vez. Y al intubarme por segunda vez, pues toda la tráqueo pues se afecta. Duro varios días así, varios días con intubado. Ya mirando ellos esta situación que no mejora, toman la decisión de hacerme una intervención llamada traqueostomía. Eh, Al hacerme la traqueostomía me extuban y entonces me hacen esta intervención porque me estaba afectando todo lo que es mi garganta, la tráqueo. Cuando ellos me llevan a esta intervención, cuando hacen la traqueostomía, adquiero unas bacterias en la UCI. Estas bacterias entran al torrente sanguíneo y empiezan a afectar algunos órganos, como el corazón, los riñones. Y esto, mi situación se empezó a complicar mucho, de tal manera de que ellos empezaron a mirar que mi condición no mejoraba, sino que cada día decaía mucho más. En esos momentos mi esposa no sabía qué hacer. Ella, como fue en la primera ola, ella en la iglesia, en la casa pastoral, donde estábamos sirviendo al Señor, eh, ella orando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Guíame, necesito tu dirección. Necesito, Señor, que guíes. ¿Qué quieres que haga por tu siervo? Guíame. Y Dios le colocó el sentir de ir a la clínica
ir y empezar a orar en ese lugar. Eh, Nadie podía entrar en la UCI y menos en la primera ola. Las personas que iban muriendo, ni los familiares podían verlo, se los entregaban simplemente a distancia. Igualmente, cuando eran sepultados no podían verlo. Ella llega a la clínica y solamente le decía, Señor, guíame. Y ella llega al lugar de la UCI donde ella en ese momento le pregunta dónde queda, en la clínica donde me atendieron. Y cuando ella ve que pues no todos entran, no pueden entrar, sino pues solamente los médicos, las enfermeras, en un momento de esos que entraban unos médicos con una tarjeta, ella se fue detrás de ellos y entró a la UCI y empezó a buscarme cubículo por cubículo. Cuando se encontró con alguien de la UCI y le dice que sí, que hace en ese lugar, que es prohibido estar ahí. Y ella le dice que pues está buscando a su esposo. Le preguntaron por mi nombre, la direccionaron, pero le dijeron, usted no puede estar aquí, usted es prohibido estar aquí. Y ella le dijo, déjemelo ver solamente unos minutos y solamente quiero hacer una oración. La guiaron, ella iba con todo lo que en ese tiempo se colocaban, tapabocas, gafas, todo lo que es una bata. La llevaron donde yo estaba y ella en ese momento hace una oración frente a mi cubículo y invoca el nombre del Señor, le dice, Señor, eres todo para nosotros, te reconocemos, de ti dependemos, te glorifico y te exalto, Señor, porque eres lo más importante para nuestra vida, eres nuestro Dios. Y te alabamos en todo momento, te exaltamos. Gracias por tu grande amor y por estar con nosotros en este momento. La vida de mi esposo está en tus manos. Terminó la oración, ella habló con administración y solicitó un permiso para entrar todos los días 5 minutos a la UCI y le dijeron que no. Ella dijo, tengo derecho, es mi esposo y quiero estar con él en estos momentos que estamos viviendo. Total que ella hizo todo lo correspondiente y le dieron el permiso. Y ella todos los días iba, entraba 5 minutos y lo que hacía era pararse frente al cubículo, levantar sus manos, invocar el nombre de Jesús y exaltarlo, no preguntarle ni el por qué de lo que estábamos viviendo, sino darle gloria, honra y honor al dueño de la vida. Ya al tercer día de ella estar entrando continuamente, sucedió algo muy especial que para ella fue una motivación de lo alto. Al tercer día, ella hace lo mismo y cuando ella levanta sus manos e invoca el nombre de Jesús en la UCI, en ese tiempo y en esa situación que se estaba viviendo, era un mover, todos corriendo, haciendo muchas cosas, atendiendo a las personas. Aún toda una clínica se convirtió en UCI por tantos pacientes. Pero en esa tercera oración que ella hizo, cuando ella invoca el nombre de Jesús, ella escucha un silencio y es que cuando ella empezó a orar, todos los médicos se detuvieron en lo que estaba, en lo que ellos estaban haciendo y inclinaron sus rostros delante del Dios que se estaba invocando. Cuando ella termina la oración y mira a su alrededor, ve que las enfermeras tienen sus rostros inclinados, ve que los médicos tienen sus rostros inclinados. Para ella fue algo muy hermoso de parte de Dios. Y ya el cuarto día y los demás días, cada vez que ella llegaba, ellos se detenían de todo lo que estaban haciendo y escuchaban la oración que mi esposa hacía. Ya empezaron a conocerla todos ellos, aún los de seguridad la saludaban por su nombre
porque ella entraba fortalecida. Ella dice que cuando entraba a la UCI sentía una investidura que venía de lo alto, que le daba la fortaleza. Y ella entraba con su rostro en alto y engrandeciendo a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Pero mi condición no cambiaba y yo empecé a vivir tanto ella sus experiencias en la parte externa y yo viviendo mis experiencias en la parte espiritual. Y empecé a experimentar cómo Dios levantó un ejército de oración que realmente veía rostros que no conocía y que entraban a través de la oración al lugar donde yo estaba y se paseaban frente a mi cubículo con sus manos levantadas. O sea que lo que ella estaba haciendo estaba teniendo un efecto en todo lo que respecta a la ayuda, a la intervención, al respaldo de Dios para con su iglesia. Y es donde yo veía personas que se paseaban al frente de mi cubículo, glorificaban a Dios, exaltaban algunos rostros conocidos, otros rostros no conocidos, y Dios empezó a levantar un ejército de oración donde yo pensaba humanamente que estaban entrando y me hacía la pregunta en ese estado, pero ¿cómo hacen para entrar aquí? No entraban en la parte natural o humana, sino que entraban en el espíritu. Y esto me llevó a profundizar y a experimentar que la oración no tiene fronteras. La oración traspasa fronteras y llega a donde Dios realmente tiene destinado de que llegue las oraciones de los santos. Esto fue para mí algo especial que lo vine a entender fue en ese momento y después también porque yo humanamente pensaba que estaba sucediendo en lo natural, pero estaba sucediendo en lo espiritual. Y eran como turnos, entraba un grupo, salía, llegaba otro grupo y era algo muy especial donde ellos eh, oraban, Señor, sea tu siervo fortalecido, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Y eso era para mí algo muy especial. Pero mi condición no cambiaba, mi condición se seguía empeorando. Eh, mi cuerpo empezó a tener una fiebre muy alta, donde ellos metieron mi cuerpo en una camilla y me colocaron hielo, porque ellos experimentaban, porque no sabían cómo tratar todo esto. Eh, y el hielo en mi cuerpo era para bajar la fiebre porque era muy alta y me habían colocado el antibiótico más fuerte y no hacía ningún efecto. Experimentaban de una u otra manera y mi condición empeoraba. Ellos mirando eso, de cómo mi situación cada día se colocaba más complicada, es donde eh, empezaron a suceder muchas cosas, donde ellos se desesperaban y mi esposa en esos momentos, ella tomada del Señor, pidiéndole al Señor su dirección, ella empezó a vivir momentos muy lindos con el Señor, de seguridad, de confianza, de entrega, de esa búsqueda profunda en no decirle al Señor qué Él debe de hacer, sino en que ella pudiese entender lo que Dios quería hacer en esos momentos. Porque no oramos para decirle a Dios qué debe de hacer, sino oramos para entender qué Él quiere hacer. Y la oración es una herramienta tan importante en nuestra vida que nos llevan a entender la voluntad de Dios. Mi condición no cambiaba y tomaron una decisión de hacerme una intervención para limpiarme la sangre por las bacterias que había recibido.
y me conectaron a una máquina donde mi sangre iba a pasar por cierto, como una limpieza, una máquina donde iba a limpiar la sangre, me iban a hacer esa limpieza. Antes de hacerme esa intervención, le dijeron a mi esposa que por mi condición podían suceder dos cosas y que era algo muy riesgoso. Una de ellas es que eh, puede, podía suceder un derrame interno o podía tener un paro cardíaco. Y ella tenía que firmar un documento, entendiendo de que se le había informado del riesgo o el alto riesgo que eh, se tenía en la intervención. Ella le dijo, doctor, yo antes de firmar, yo quiero hacer una oración por usted. La ignoró, empezó a hacer cosas y ella le dijo, doctor, con todo respeto, si usted no me permite hacer esta oración por usted, yo no le firmo el documento. Entonces ella, parada en esa posición, el doctor mirándola, le dijo, bueno, está bien, haga la oración. Tenía él una enfermera asistente que lo iba a acompañar en la intervención. Ella se iba a salir y mi esposa le dijo, con todo respeto, no te salgas, yo también quiero orar por ti. Cuando mi esposa empezó la oración, invocando el nombre de Jesús, oraba y le decía, Señor, la vida es tuya y Él es un siervo que tú has llamado y predica tu palabra. El médico, Señor, el especialista es solo un instrumento en tus manos. Pero si tú quieres que Él viva, así será. Pero si tú quieres que Él no viva, también así será. Seguirá siendo nuestro Dios, que reconoceremos en cada instante y en todo lo que respecta a nuestra vida. En ese momento, ella impone las manos en el hombro del médico de esta manera, y cuando ella impone las manos en el hombro del médico, el cuerpo del médico empezó a temblar y ella le pareció extraño, abre sus ojos y el médico estaba tocado, quebrantado, se le salieron las lágrimas y cuando terminó la oración le dijo, señora, nunca he sentido tanta responsabilidad como la que tengo hoy y lo que usted ha hecho realmente es especial. Le dijo, tranquilo doctor, que él está en las manos de Dios. Él hace la intervención. Al hacer la intervención, no sucede ni el derrame interno ni el paro eh, que él había dicho, sino que las cosas sucedieron de esta manera. Él sale y le dice a mi esposa, resistió. Y mi esposa le dice, es porque Dios así lo ha querido. Pero mi condición no cambiaba. Mi condición seguía cada día peor y peor. Pero era algo que realmente nosotros debemos, y es ahora donde lo vemos de esta manera, en el Señor todo tiene un propósito. Nada sucede por casualidad. Y más cuando nosotros somos hijos de Dios, que desde el momento en que Dios nos llamó, desde el momento en que Él nos dio la bendición de ser su hijo, todo es para bien. Hermanos amados, estando en esa condición, mi esposa le decía a las enfermeras que entraban a mi cubículo que pegara versículos, pero ellas decían, pero es que él no los puede leer, está en coma inducido. Mi esposa les decía, y yo les puedo pedir un favor, ustedes lo pegan en los vidrios y ustedes me pueden hacer el favor de leerlos. Y ellas lo hacían. Y en uno de esos días, mi esposa se paró al frente de esos días, se paró al frente del cubículo y empezó a orar y a hablarme. Y una de las enfermeras pensaba de que ella ya estaba como siendo afectada de la situación
y estaba siendo descontrolada por la situación porque ella empezó a hablarme y me decía, ¿te acuerdas cuando predicabas que la presencia de Dios corriera por toda tu vida, así como corre tu sangre por el cuerpo? Y ella me hablaba, pero obvio, yo estaba en una condición que no puedo escuchar, estaba en coma inducido, pero ella detrás del vidrio, fuera del cubículo, me hablaba de esa manera. Y una enfermera se le acercó y le dijo, señora Diana, perdón, discúlpeme, él no la puede escuchar por la condición en que está. Entienda de que no la puede escuchar. Y él le dijo, yo les entiendo, pero siento hacerlo. Y cuando ella lo continúa haciendo, me dice o me expresa detrás del vidrio estas palabras. Yo tengo unas fotos donde sucede lo que les voy a contar. Y ella, en ese momento se acuerda de una enseñanza que compartí a la iglesia. ¿Te acuerdas que tú le compartías a la iglesia que a Dios hay que adorarlo en toda circunstancia y aún adorarlo en el mismo lecho de muerte? Y en ese momento ella me habla y cuando me dice eso, yo la escucho y es algo que no puede suceder. Y no escuché al médico, no escuché a las enfermeras, pero Dios me permitió escuchar a mi esposa. Cuando ella me dice, aún ahora es el momento de que le demuestres a tu Dios que aún en el mismo lecho de muerte lo vas a adorar. Y cuando yo la escuché, empecé a adorarlo en mi mente, en la condición en que yo estaba, y empecé a engrandecerlo, a decirle de que Él es mi Dios, que Él es mi vida, que Él es mi Salvador, que Él es mi roca, que Él es la razón de existir, que lo amo, y empecé a exaltarlo, y sucedió algo que no podía suceder. Mis manos en esa condición se levantaron para adorar al Señor. Las enfermeras mirando cuando mis manos se levantaron, ellas le hablan al médico, el médico se acerca y el médico les dice a las enfermeras, ahí estaba mi esposa, que lo que yo estoy pensando en mi mente en ese momento, lo que estoy viviendo, eh, es lo que en ese momento estoy experimentando, pero lo que él no puede explicar es cómo mis manos responden a lo que yo estoy viviendo internamente por la condición en que yo estoy. Él no puede explicar eso. Lo único que no sé es cómo sus manos se levantan, porque lo que él está viviendo internamente se le está manifestando en su cuerpo, pero no tuvo una explicación. Mi esposa en ese momento quedó sorprendida y alcanzó a tomar como una foto porque para ella también fue una experiencia muy profunda. Y cuando ella me toma la foto, mis manos están levantadas y teniendo esa condición, estando en coma inducido, que no puede suceder. Y desde ahí eso para ella era algo muy lindo y empezó a entender que en medio de lo que yo y todos estábamos viviendo como familia, en medio del desierto, Dios continuaba con nosotros, que Él no nos había abandonado porque Él nunca deja abandonado a lo que Él más ama, su iglesia, la niña de sus ojos, su especial tesoro. Y todo esto para ella era muy, muy profundo, pero mi condición no cambiaba. Continuaba mi condición muy crítica hasta tal punto que llegó un momento en que me hacen unos exámenes, me meten mi cuerpo para tomar como esas radiografías para mirar cómo está los pulmones.
mis órganos y sale de que mis pulmones están como una piedra, están calcinados mis pulmones. Y es donde ellos ven que mi corazón se acrecentó y que mis riñones están destrozados. Y es donde ellos ven de que ya no pueden hacer nada, donde ellos, hasta donde ellos tienen su conocimiento, lo intentaron, donde la ciencia, hasta donde la ciencia puede llegar, hasta ahí llegaron. Y es donde ellos llaman a mi esposa y le dicen, señora Diana, lo lamentamos, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y nos duele decirle de que no hay nada que hacer. Prepare a su familia porque en pocas horas su esposo no estará con nosotros. En ese momento es una noticia fuerte, es una noticia de desprendimiento, una noticia de entender qué es la realidad. Por medio de la ciencia, la medicina, ese es el diagnóstico. Ella en ese momento reúne a mis hijos y les da la noticia de que los médicos han dicho de que no hay oportunidad para que papá continúe viviendo. Y ella le pedía siempre al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese momento ella los toma y le dice a mis hijos, ¿ustedes creen en los milagros? Ellos le dicen sí. Solamente un milagro puede levantar a papá del lecho de la muerte. Pero les invito, le dijo mi esposa a mis hijos, a que soltemos la vida de papá en las manos de Dios. Imaginémonos que hay unas manos muy grandes, gigantes, donde nosotros vamos a simbolizar con nuestras manos pequeñas que soltamos a papá en las manos del más grande. Y todos ellos, mis hijos, empezaron a expresar pues, sus palabras y le dijeron, el mayor le dijo, mamá, pues el cuerpo de mi papá son micropartículas, pero el alma es del Señor. Y mi hija, como estaba muy pequeña, ella sí decía, no, yo no quiero que mi papá se muera, yo no quiero que mi papá se muera, y ella no podía hacerlo. Mi esposa empieza a ministrarle y a decirle, tranquila, mi amor, la vida de papá está segura en las manos de Dios. Total que era algo muy difícil y que le costaba a ella hacerlo. Y ella empezó como el ejemplo, empezó a darle gracias a Dios en el momento en que me iban a soltar, porque esa era la respuesta, que en pocas horas ya yo no iba a estar con ellos. Y ella le dijo, Señor, mi esposa, Señor, gracias por la vida de mi esposo, gracias por tenerlo este tiempo con nosotros, gracias por el ministerio que le diste, que a través de este ministerio que tú le diste, nosotros también hicimos parte de esta bendición. Te doy las gracias por todas las experiencias. Te doy las gracias por todo lo que compartimos con él. Pero en este momento lo suelto en tus manos en el nombre de Jesús. Y hizo de esta manera. Así también lo hizo mi hijo. Le dijo, gracias por papá. Gracias por todo lo que él me enseñó de ti. Gracias porque él predicó tu palabra. Muchas gracias. Y me soltó también. Mi hija fue la que le dio muy fuerte, mucho más en el sentido de que no lo podía hacer lo que había hecho mi esposa y mi hijo. Y ella solamente decía, no, yo no puedo, no puedo, yo no quiero que papá se muera, yo no quiero que papá se muera. Mi esposa empezó a ministrarla y ella llorando y teniendo en ese momento como un llanto de dolor, lo hizo también. Y bueno, me soltaron y solamente estaban esperando la respuesta
de que ya yo había partido. Esa noche hicieron en el distrito al cual pertenecemos, estamos en la ciudad de Bogotá, se unieron para hacer una vigilia a favor de mi familia y era más que todo por fortalecimiento, porque ya nuestros administradores en el distrito también ya tenían la noticia de que por parte de los médicos, ya un médico que es de nuestra iglesia estaba también en esa área y ya también él les había informado de que no había nada que hacer. Pero sucedió algo en esa vigilia y es que empezaron a orar por fortaleza y consuelo, pero un pastor pidió la palabra y él dijo, yo quiero compartirles de que esta enfermedad que ha llegado a la vida del pastor Alex no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Él lo hizo públicamente, contó su experiencia, el por qué en oración Dios le había mostrado algo. Y al terminar la vigilia, alguien que se conectó a la vigilia lo llamó después a su número personal y le dijo que sí, ¿por qué él hacía eso? Le dijeron a ese pastor que iba a quedar mal la iglesia, iba a quedar mal la fe, iba a quedar mal todo si eso no sucedía como él lo expresó. Y él les dijo, qué pena, pero al Dios que yo le sirvo todavía continúa hablando, continúa mostrándonos lo que él quiere hacer y continúa afirmando su voluntad, su propósito. En esos momentos ya no hay nada que hacer, entonces me desconectan para que ya deje de existir y cuando ya van desconectando las personas, el que dejó de respirar, lo van sacando, dejó de respirar y en ese tiempo eran bultos de cuerpos en la primera ola. Yo estaba en esa línea, en esa fila y en ese lugar ya desconectado. Cuando el doctor de cabecera de la UCI me examina y ve de que yo no he dejado de respirar, a él se le hace extraño, porque ya yo estaba desconectado. Y es donde los demás que le acompañan, él les expresa y les dice, es extraño que este paciente no ha dejado de respirar. En la siguiente ronda creo que ya lo ha dejado de hacer. Total que ellos van y siguen visitando a los demás y cuando pasa el tiempo y vienen y hacen la segunda ronda, él pensaba de que ya yo había dejado de respirar y es donde él ve de que yo no he dejado de respirar y se asombra y me toma los signos y él ve que mis signos empezaron a normalizarse. Cuando él ve esto, se desespera y le dice a los demás que lo acompañan, sáquenlo, 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 sáquenlo de aquí. En la UCI solamente se ve muerte, pero llegó la vida. Y la vida tiene nombre propio, es Jesucristo. Amén. Aunque la ciencia y la medicina habían diagnosticado muere, la vida le pertenece a Dios. Y una vida existe hasta que Dios quiera. De Él es la vida. En ese momento empezó a haber una revolución en el lugar, volvieron, me sacaron, me conectaron y miraron que las máquinas empezaron a dar los signos normalizándose, aumentando. Llaman a mi esposa no quiere contestar porque ella pensaba de que la llamada era, no está, ya ha partido. Ella le contesta, pero no habla. Y es donde el médico le dice, señora Diana, yo sé que usted está ahí, véngase, porque la verdad algo está pasando.
Su esposo sigue con vida, pero no le puedo explicar porque no tiene explicación lo que está pasando. Ella se vistió, sale, llega a la clínica, el médico le dice, no le puedo explicar por qué él no ha dejado de respirar, sus signos se están normalizando, pero no quiero que usted me tome como una persona negativa o que soy terrorista en mi profesión, sino que yo le hablo bajo mi conocimiento. Y es donde él le dice, si él vuelve a vivir, él no viene normal. Por todo lo que se le ha hecho, él viene con parálisis en varias partes del cuerpo, no puede hablar y también vendrá con problemas mentales. Cuando el médico le dice todo esto, se le viene la palabra de Dios a la mente de ella y es lo que yo hago, lo hago perfecto, porque yo soy Dios. Y ella le dice, doctor, tranquilo, lo que Dios hace, lo hace perfecto. En ese momento le dijeron que tenía que esperar porque me iban a quitar la anestesia lentamente para mirar mi reacción al volver, cómo era. Una enfermera me empieza a monitorear, estar monitoreando mientras me van quitando la anestesia. Cuando me empiezan a quitar la anestesia, yo todavía tenía tráqueo. En esos momentos, cuando me empezaron a quitar la anestesia, yo empecé a volver en sí y empecé a mirar todo gris en el momento. Pero cuando yo empiezo a volver en sí, eh, yo volví hablando en otras lenguas por el Espíritu Santo. Cuando yo empecé a hablar en lenguas por el Espíritu Santo, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios, pero cuando uno tiene traqueostomía, la voz no le sale, no le sale, pero mis labios se movían muy rápidamente fuera de lo normal. La enfermera a ver eso, al ver los movimientos de mis labios tan rápido, fuera de lo normal, ella piensa de que yo he vuelto, pero como con una locura. Y es donde busca al médico y le dicen, el paciente volvió en sí, pero sus labios se mueven de una manera que no es normal. Él viene y cuando él me observa cree que es locura y manda a buscar un medicamento para controlarme. Y esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Era la manifestación de Dios en mi vida. Y cuando mi esposa ve, ella tiene discernimiento y le dice, doctor, un momento, con todo respeto le digo, no le coloque ese medicamento a mi esposo, porque lo que usted está viendo es la manifestación del dueño de la vida en su vida. El médico se tomaba la cabeza, no sabía qué hacer, desesperado. El cubículo se llenó de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Era Dios obrando, era Dios manifestándose, era Dios para testimonio de su grande amor y poder, de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, de que no hay ningún otro como Él. Él es Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar. El lugar se llenó de la gloria de Dios. Él no se explicaba lo que estaba pasando y solamente decía, no sé qué pasa, no sé qué es esto. En esos momentos, en los otros cubículos se escuchaban llantos de muerte, más en el cubículo donde estábamos se escuchaban momentos de gloria, momentos de vida, de exaltación. El médico desesperado toma a mi esposa y le dice, acompáñenme a orar por aquellos familiares que se golpeaban contra las paredes del desespero porque sus familiares se habían ido y se golpeaban contra las paredes
y el médico miró a mi esposa y la llevó y la llevaba cubículo por cubículo. Y cuando mi esposa oraba e invocaba el nombre de Jesús, las personas que se golpeaban se dejaban de golpear y se tranquilizaban. Y mi esposa empezaba a darle palabras de parte del Señor. Y era un momento especial. En la UCI hay muerte, pero llegó la vida. Y la vida es Cristo. Y empezó ella a mirar, pero el médico llevándola a los cubículos y ella pensando en mí. Cuando viene el pensamiento de Dios a su mente y le dice, yo me encargo de tu esposo, ve tú y haz lo que debes de hacer aquí. Y ella feliz, hablando del Señor a todos, exaltando el nombre del Señor, llamó a nuestros directivos de ese tiempo y mandó a buscar Biblia, le mandaron cajas de Biblia, inundó la UCI de Biblia, los médicos, las enfermeras, los de seguridad, a todos les daba una Biblia. Le decía, ese es el manual que usted necesita para conocer la verdad y para que obtenga las promesas de Dios. Y lo más lindo, la vida eterna. Entienda de que solamente en Dios hay vida eterna. Inundó toda la UCI de Biblias y le quedaba una sola Biblia. Cuando vio a una doctora embarazada, se le acercó y le dijo, esta es la última Biblia que me queda y quiero entregársela, porque ese es el manual que Dios dejó para que el hombre se encontrara con la verdadera vida, el propósito de la vida y las promesas del dueño de la vida. Me comenta ella que la doctora empezó a llorar y le decía, gracias porque este regalo que me das no solamente es para mí, sino, y se tomó su estómago, es para esta bebé que viene en camino. Total que fue un momento ya de gloria, de experimentar todo lo que era la manifestación de Dios. Y esto no es por mérito propio. Nuestros pastores, nuestros hermanos que partieron, terminaron la carrera y lo más hermoso la terminaron en victoria. ¿Por qué lo digo que no es por mérito propio? Porque tras esto vienen propósitos de Dios y lo estamos viendo. De la UCI me examinaron y me dijeron, ya vamos a darle habitación porque ya es bueno de que esté en otro espacio. Y hay muchos que ya viene el milagro post, porque muchos fallecían después de salir del COVID y ya no morían por el COVID, sino que morían por las secuelas del COVID en sus órganos, etcétera. Morían por otras enfermedades que se desarrollaron por el COVID. Y es ahí donde me llevan a una habitación donde tengo mucho tiempo para meditar y alguien que Dios usó de una manera especial me llamó y me decía, yo no lo podía escuchar porque pues tenía no podía hablar, perdón, pero sí podía escuchar. Y me decía, solo dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tenerte ahí. Dale gracias a Dios por el joven. Algo que en lo humano nunca se podrá entender, pero en la vida que Dios nos ha dado. Y Él dice en su palabra que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, es donde esto, lo incomprensible en lo humano, es comprensible en lo divino. Darle gracias a Dios. Y yo, gracias porque me traíste aquí, gracias por lo que estoy viviendo, pero también te doy gracias porque estuviste conmigo. Gracias por tu compañía de noche y de día. El agradecimiento es algo que no puede faltar en la vida de los hijos de Dios. Darle gracias a Dios por todo. Y empecé a meditar en Dios y con los días llegaron los especialistas a dar su diagnóstico. Entró la fonoaudióloga y me dijo, Alex, tu tráqueo quedó, eso trae como canales que separan todo lo sólido, lo líquido, eso quedó directo
Por esa razón es muy difícil que tú puedas alimentarte porque puedes morir, se te va el líquido al pulmón y falleces de esto. Por eso no puedes comer todavía. Yo tenía mucha hambre, muchísima, quería comer, pero con tráqueo y bajo ese diagnóstico no era posible. Me dijo, pero no te desanimes. Eh, en 2 días te vamos a quitar la tráqueo y vamos a iniciar una serie de terapias de habla y en 6 meses podría ya estar nuevamente hablando. ¿Me entiendes? Yo solo le movía la cabeza que sí. Eh, Después entró el fisioterapeuta, me vio y me dijo, por todos los días que duraste en UCI, tus músculos se contrayeron y necesitamos volverlos a activar. Y bajo terapias y una continuidad de ejercicios podrás volver a caminar en 7 meses. Después entró el especialista en la parte de bacteriología, en lo de bacteria, y me dice, te vamos a tomar un examen de sangre. Y dijo así, si queda algo en tu sangre de ese bicho, así fue la expresión de él, literal así, de ese bicho no te podrás ir. Necesitamos es mirar cómo está tu sangre. Si hay rastros de eso, no te puedes ir. Yo le dije que sí, que le había entendido. Ahora ellos dieron su diagnóstico y entró el señor y dijo, ¿quieres escuchar el mío? Yo no paraba de llorar, yo solo lloraba y lloraba y solamente lloraba por estos momentos que el trato de Dios. Él habló a mi vida y me dijo que para su gloria y su honra yo iba a hablar en 3 días y que para su gloria y su honra iba a caminar en 7 días. Ay, gloria a Dios. Y me dijo, y antes de que llegue el examen ya yo tengo el resultado. Tu sangre está limpia. Ay, alabanzas a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, y pasaban las horas y al segundo día, como me dijo la fonodióloga, ella vino con otra enfermera y me extrajeron lo que yo tenía aquí, lo del tráqueo, y eso absorbe, cuando lo quitan, absorbe aire. Cuando me quitaron la tráqueo sentí que entró el aire. Por eso cuando alguien es perforado en algún momento el aire le entra y es donde la persona vive unos momentos muy extraños. Me quitaron esto y yo sentí como el aire entraba por esta perforación que me hicieron y me colocaron ahí como una gasa. Me dijeron ya mañana vamos a iniciar las terapias. Y llegó muy temprano a las 6. Me dijo, no te vayas a desanimar. Llegó el tercer día, no te vayas a desanimar. Es un proceso, lo vas a lograr. Yo le decía que sí, le movía la cabeza. Cuando me dijo, bueno, vamos a empezar el primer ejercicio, tú vas a decir, a tratar, me dijo, a tratar de decir A. Llegó el tercer día y yo lloraba y ella pensaba que yo lloraba por tristeza. Yo estaba llorando por lo que Dios había tratado en mí y me había mostrado. Y me dijo, húndete aquí la gasa, la chupita, para que intente salir tu voz. Cuando yo hundí la chupita y me dijo, di A, mi voz salió perfecta. Yo Gloria a dije, Dios. ah, cuando ella escuchó y me dijo, no, no puede ser, no puede ser, lo puedes volver a hacer. Y hundí la chupita y le hablé y le dije, sí. Y ella sorprendida y lloraba y decía, tu Dios lo hizo, tu Dios lo hizo. No parece que te hubiesen hecho 2 veces intubación, tráqueo, tu Dios lo hizo. Y gritaba en la habitación donde yo estaba, habían otros
personas y decían, el Dios de él lo hizo. Vino al siguiente día muy contenta y me dijo, escuchándote vas a probar hoy, en el nombre de tu Dios, me decía, en el nombre de tu Dios vas a probar la compota porque es que yo te escucho. Y me dio una cucharita pequeña de compota donde la probé y hasta hoy para mí eso es un milagro, el poder degustar el gusto, los alimentos. Cuando la probé, ¿cómo te sientes? Me decía ella. Entonces yo le decía que bien, que muy bien. Me dijo, tu Dios lo hizo. Y gritaba a los otros pacientes, el Dios de él lo hizo. El Dios de Alex lo hizo. Cuando llegó el séptimo día y yo me acordé lo que Dios me había mostrado. Y en ese momento sentía por el Señor pararme, el Señor me decía, levántate. Yo me veía las piernas y yo decía, ¿cómo? Levántate, levántate, levántate. Yo no tenía la fuerza, lo que hice fue dejar descolgar mi cuerpo hacia un lado de la camilla y me sostuve con las manos y me levanté, me paré, afirmé mis pies y cuando los afirmé sostenido de esta manera en la camilla, entró el fisioterapeuta y cuando me vio me habló fuerte, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Tírate a la camilla, no ves si te caes, va a ser peor. ¿Por qué te paraste? Y yo también le hablé fuerte y le dije, porque Jesucristo me dijo que me parara. Me dijo, ¿qué son estas ganas de vivir? Yo le dije, es que lo que me motiva es Cristo. Y él sorprendido, eh, a los 7 días empecé a caminar y mi recuperación fue muy acelerada. Llegó el examen de sangre y como Dios me había dicho, mi sangre sale 100% limpia y es donde entonces ellos toman la decisión de darme salida. Es eso, yo duré 45 días en todo el proceso y salí a casa, salí el 26 de noviembre, al otro día cumplía años, el 27 de noviembre. Cuando llego a casa, ver a mi familia, ver a mis hijos, ver a mi esposa, era un regalo de Dios en ese momento especial nuevamente, de poderlos ver, tener, compartir. Y de ahí en adelante, bueno, había un médico que no estuvo cuando yo salí de UCI, él me visitó. Cuando fui a visitarme, él pensaba de que lo iban a invitar a la habitación porque pensaba de que yo no estaba caminando. Cuando mi esposa le dijo que se sentara en la sala y yo salí de la habitación caminando, él me ve, se levanta, me abraza y llora en mi hombro y me dice, fuiste un testimonio de Dios en la UCI y yo soy testigo de esto. Vi morir a mucha gente y de todos los que entraron contigo esa noche, el único que salió con vida fuiste tú. Y yo le dije, no fue por mí, fue que el dueño de la vida, quien me llamó y a quien le sirvo, lo decidió de esa manera. Porque sea que vivamos, doctor, o muramos, del Señor somos. De ahí, cuando fui a mi primera, mi primera cita de evaluación de cómo iban mis órganos, los riñones salen nuevos. Entré caminando sin oxígeno, porque yo salí con una pequeña bala por precaución de oxígeno, una pequeña balita de oxígeno. Yo entré sin la bala de oxígeno y el médico sorprendido miraba y decía, no puede ser, tú no tienes que ser este paciente. Mira, la hoja clínica tuya dice muchas cosas y no puede ser que tú entres aquí caminando. Y me decía cuando me estaba examinando, me dijo, si tú no crees en los milagros, créelo, porque tú eres un milagro.
Cuando me dijo 3 veces, en ese momento se dieron las cosas y me dijo, ¿y tú qué haces? Yo le dije, yo predico la palabra del dueño de la vida, predico a Jesucristo, soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Me dijo, con razón, me dijo, si este no es el verdadero Dios, no hay otro. Tú eres un milagro, eres un milagro. Cuando fui a neumología, mis pulmones salen sanos, pero en el centro de un pulmón quedó como un orificio, un huequito muy pequeño. Y el médico me dijo, extraño, en tu pulmón quedó un huequito en todo el centro que ya no se sella, pero todo tu pulmón está sano. Y yo le dije, ¿y eso me afecta en la salud, en la respiración? Me dijo, no, para nada. Y él, sin saber quién era, el de neumología, me dijo, eso es una señal que te quedó para que tú le cuentes a las otras generaciones que vino una pandemia en el mundo, pero que tú saliste de eso. Yo le dije, doctor, pero si digo hasta ahí, queda incompleto, porque el autor de la obra es Jesucristo. Me dijo, bueno, de lo que tú sabes, eso vas a compartir. Fue algo muy especial ahí en adelante, donde realmente empecé a tener experiencias y es donde Dios por su palabra me empieza a mostrar que ahora yo no iba a respirar solo por Él, sino que ahora Dios quería cada suspiro de mi vida para Él. Y es donde empezamos a mirar y a glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Todo tiene un propósito en Dios y el regreso a la vida tiene un propósito en el Señor y lo estamos viviendo, que en otra oportunidad les compartiré el propósito por el cual Dios me regresó a la vida. Hay mucho que hacer, hay una ardua labor y es importante que entendamos que somos los portadores de lo que el mundo necesita. Este mensaje glorioso de esperanza, este mensaje glorioso de vida, este mensaje glorioso de la solución a lo que está viviendo el mundo. Y la solución tiene nombre propio, es Cristo Jesús. Así que para mí ha sido un placer haber compartido esta parte de esta experiencia, no para nosotros la gloria, no a nosotros, sino al nombre de Jesús, toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Todo se lo debemos a Él. Hermana Nora, un placer haberle saludado, haberle distinguido y felicitarle por este hermoso programa que tiene, que de seguro que ha sido de mucha bendición para todos los oyentes de este espacio. Que Dios les bendiga. Paz de Cristo. Hermano Alex, gracias por compartir su testimonio y qué maravilloso poder testificar el milagro de Dios de la vida. Y el Señor Jesús lo ha llamado a predicar su evangelio y es lo que usted está haciendo. Gracias, pastor. Gracias, hermano Alex, por tomar su tiempo y compartir con la audiencia su testimonio. Bueno, y el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Dios les bendiga.